Mi esposa gritó, debería haberme casado con Brian, él sí que ha hecho algo con su vida. Yo le respondí, pidámosle su opinión. Luego, le envié capturas de pantalla de sus comentarios. Su respuesta, dile que estoy comprometido con alguien que no compara a sus parejas. Y además, recuerdo por qué la dejé. Ella lleva llorando en el baño desde entonces. Estaba sentado en la mesa de nuestra cocina un jueves por la noche, repasando facturas con una calculadora, y con una creciente sensación de pavor. El alquiler vencía en 5 días. La factura de la luz tenía un recargo por retraso. Mi sueldo de la planta industrial cubría la mayor parte, pero este mes íbamos a estar justos de nuevo. Mi esposa entró cargando bolsas de la compra, 3 para ser exactos. Reconocí el logo de esa boutique del centro, donde una sola vela cuesta $40. Oye, dije, manteniendo la voz serena. ¿Podemos hablar de una cosa? Dejó las bolsas en el suelo con un suspiro que me dijo que ya sabía por dónde iban los tiros. ¿Y ahora qué? Necesitamos recortar gastos, solo por un par de meses, hasta que nos pongamos al día con estas facturas. Nada drástico, solo comer más en casa, saltarnos los extras. Señalé las bolsas. Quizás posponer las compras por un tiempo. Su rostro cambió. Esa expresión en particular que he estado viendo más a menudo últimamente, esa que decía que yo era un irrazonable, simplemente por existir. ¿En serio vas a darme un sermón sobre unas cuantas velas después de la semana que he tenido? No se trata de las velas. Se trata de $300 que no tenemos ahora mismo. No estoy tratando de controlar nada. Estoy tratando de evitar que entremos en números rojos. Se cruzó de brazos. Quizás si ganaras más dinero, no tendría que preocuparme por comprar cosas básicas para la casa. Ahí estaba, la conversación que llevábamos meses esquivando, finalmente irrumpiendo por la puerta. Trabajo 50 horas a la semana haciendo mantenimiento en la planta industrial, dije en voz baja. A $23 la hora. No es dinero de millonario, pero es un trabajo honesto, y paga nuestras facturas cuando presupuestamos bien. ¿Presupuestar bien? Se rió, pero no había humor en su risa. ¿Sabes quién no tiene que presupuestar? Brian. ¿Recuerdas a Brian del instituto? Ahora es gerente regional. Conduce un buen coche. Se toma vacaciones de verdad. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Brian Michey, su exnovio de hace 15 años. Era la tercera vez este mes que lo mencionaba. Bien por Brian, dije. Bien por Brian. Se acercó más, alzando la voz. ¿Sabes qué? Debería haberme casado con Brian. Al menos él sí que ha hecho algo con su vida, en lugar de simplemente dejarse llevar, arreglando máquinas que a nadie le importan. La cocina quedó en silencio, a excepción del zumbido del refrigerador. La miré de verdad, y vi a alguien a quien apenas reconocía. La mayoría de los hombres habrían gritado de vuelta, quizás habrían lanzado algo, iniciando una pelea a gritos que despertaría a los vecinos y no resolvería nada. Yo hice otra cosa. Saqué mi teléfono, abrí Facebook y empecé a teclear. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su ira transformándose en confusión. Siguiendo tu consejo, dije, con una voz tan tranquila que pareció perturbarla más que si hubiera gritado. ¿Crees que la opinión de Brian importa tanto? Pues pidámosla. Veamos qué piensa él de todo esto. ¿No lo dices en serio? Totalmente en serio. Acabas de decir que deberías haberte casado con él. Supongo que antes de seguir con esta conversación, deberíamos comprobar si él está de acuerdo contigo. Seguí buscando, encontrando el grupo de la reunión del instituto del que ambos formábamos parte. Y, efectivamente, ahí estaba el perfil de Brian. Para allá. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy siendo? La miré. Eres tú la que le acaba de decir a su marido de 8 años que se casó con el hombre equivocado. Eso parece algo que vale la pena explorar, ¿no crees? Su rostro había pasado de un rojo furioso a un blanco pálido. No lo decía así. Solo estaba frustrada. Frustrada, claro. Hice clic en el perfil de Brian. Activo hace 2 horas, muchas publicaciones públicas. Y allí, en su estado sentimental, comprometido con Vanessa Whitaker.
Giré el teléfono para que pudiera verlo. Parece que Brian ya está pillado. Pero oye, quizás tenga algo que decir sobre que desees haberte casado con él. ¿Le preguntamos? Ni se te ocurra. Pero su voz había perdido su filo. Sabía que había cruzado una línea, y ahora me observaba hacer algo que no se esperaba. No le estaba suplicando que se retractara. No me estaba defendiendo. Le estaba viendo el farol de la manera más fría y deliberada posible. Empecé a redactar un mensaje, solo los hechos. Sin drama, sin emoción, solo capturas de pantalla y contexto. Dijo, pero ahora su voz era débil. Por favor. La miré. ¿Por qué? Lo que dijiste lo sentías, ¿no? ¿O solo intentabas herirme? Porque te pedí que dejaras de gastar dinero que no tenemos. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia nuestro dormitorio, con los hombros temblando. Le di a enviar. Luego volví a las facturas, rodeando con un círculo las que absolutamente había que pagar primero, y tachando las que podían esperar. A las matemáticas no les importaban los sentimientos heridos ni las comparaciones con novios del instituto. A las matemáticas solo les importaba lo que era real y lo que no. Mi teléfono vibró 20 minutos después. Una notificación de Facebook Messenger. Brian Mitchell había respondido. Abrí el mensaje. Oye, amigo, vaya. Vale, esto es incómodo. Primero, siento que estés lidiando con esto. Segundo, necesito ser honesto contigo sobre algo. Me incorporé, leyendo el resto. Rompí con ella en el instituto específicamente porque hacía exactamente esto mismo. Siempre me estaba comparando con otros chicos. El novio de su amiga tenía un coche mejor. El padre de no sé quién ganaba más dinero. Lo que fuera. Era agotador. Tenía 17 años y ya sentía que estaba fallando en un examen que no sabía qué estaba haciendo. Cuando finalmente terminé con ella, le dijo a todo el mundo que el problema era yo. Quizás lo era. Pero al leer estas capturas que me enviaste, es como mirar atrás en el tiempo. Supongo que algunas costumbres nunca cambian. Lo leí 2 veces, y luego una tercera. Mi esposa no había empezado a compararme con su ex al azar. Esto era un patrón de hace 15 años del que, aparentemente, nunca había madurado. Apareció otro mensaje. Mira, no quiero meterme en vuestro matrimonio. Eso es cosa vuestra, pero ahora estoy comprometido con alguien que no se pasa el tiempo midiéndome con otras personas. Es como la noche y el día, hermano. Nadie debería vivir así. Decidas lo que decidas, espero que acabes con alguien que aprecie lo que aportas. Respondí rápidamente. Gracias por ser directo conmigo. Felicidades por el compromiso. No te molestaré más. No es ninguna molestia. Buena suerte. La vas a necesitar. Dejé el teléfono y volví a mirar las facturas, pero ya no veía números. Veía años de pequeños comentarios, pequeñas comparaciones, menciones casuales de los éxitos de otros hombres que yo había descartado como conversación inofensiva. El marido de su compañera de trabajo que fue ascendido. El novio de su prima que compró una casa. Ese chico de su gimnasio que montó su propio negocio. Y Brian, siempre Brian, sostenido como un estándar de oro que yo nunca podría alcanzar. Abrí Facebook de nuevo, esta vez mirando su perfil en lugar del de Brian. Revisé sus publicaciones de los últimos 6 meses. La mayoría estaban bien. Cosas normales sobre series de televisión y recetas, pero esparcidos por todas partes había comentarios en las publicaciones de otras personas. En la foto de su amiga Diane de unas vacaciones en la playa, ¡qué bien! Algunos estamos atrapados presupuestando cada céntimo. En una publicación sobre el ascenso de alguien, bien por él. Ojalá todo el mundo tuviera ese tipo de ambición. Debajo de un artículo compartido sobre emprendedores exitosos, así es como se ve la determinación. No todo el mundo la tiene. Ninguno de ellos me mencionaba por mi nombre, pero la implicación estaba ahí, flotando en el subtexto como un letrero de neón. Estaba transmitiendo su decepción a todos los que conocíamos, de forma lo suficientemente sutil como para mantener una negación plausible. Hice capturas de pantalla, de todas ellas.
Luego hice algo que probablemente debería haber hecho meses atrás. Abrí sus mensajes con su hermana, Natalie. No estoy orgulloso de espiar, pero había dejado su portátil abierto en el sofá, todavía con la sesión de Facebook iniciada, y algo me decía que necesitaba ver esto. La conversación de hacía 2 semanas me revolvió el estómago. Su hermana, ¿cómo van las cosas entre vosotros? Mi esposa, sinceramente, estoy cansada. Es un buen tipo, pero tiene cero ambición. Siempre estamos sin Blanca, y a él no parece importarle. Natalie, qué faena. ¿Has hablado con él sobre eso? Mi esposa, ¿para qué? Él es como es. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Natalie, como Brian. Mi esposa, jaja, ni empieces. Pero sí, a veces pienso en ello. Le va muy bien ahora. Gerente regional, una casa bonita, todo el paquete. Natalie, chica, no puedes vivir en el pasado. Mi esposa, lo sé. Es que es duro ver a todos los demás avanzar mientras nosotros estamos estancados en el mismo sitio. Cerré el portátil con cuidado, como si pudiera explotar si me movía demasiado rápido. No estaba solo frustrada por el dinero. No estaba simplemente teniendo un mal día cuando explotó conmigo. Así es como se sentía realmente. Esto era lo que realmente pensaba. Y lo había estado compartiendo con su familia, sus amigos, probablemente con cualquiera que quisiera escuchar. La puerta del dormitorio se abrió. Salió, con los ojos rojos de llorar, el maquillaje corrido. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz débil. Claro. Se sentó frente a mí en la mesa, con cuidado de no cruzar mi mirada. Lo siento. Lo que dije fue horrible. Estaba estresada por el dinero y lo pagué contigo. ¿Respondió Brian?, pregunté. Su rostro se puso pálido de nuevo. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. ¿Qué dijo? Podría haberlo suavizado. Podría haber protegido sus sentimientos como lo había estado haciendo durante meses, quizás años. En lugar de eso, giré mi teléfono y dejé que lo leyera ella misma. Observé su rostro mientras leía, observé el momento exacto en que se dio cuenta de que Brian se acordaba de ella, recordaba por qué la había dejado y no quería tener nada que ver con todo esto. Él piensa que soy. No pudo terminar la frase. ¿La misma persona que eras a los 17? Sí, eso piensa. Eso no es justo. La gente cambia. Saqué las capturas de pantalla que había tomado de sus publicaciones y comentarios y deslicé el teléfono sobre la mesa. Ah, sí. Las revisó, y con cada deslizamiento, su rostro se enrojecía más. Has estado mirando mi Facebook. Lo dejaste abierto, y tú has estado aireando nuestro matrimonio en público, así que pensé que era justo devolverte el favor. Solo son comentarios. Me estaba desahogando. Con todo el mundo, excepto conmigo. Me recliné en mi silla. ¿Sabes qué es interesante? Me dijiste que no tengo ambición, pero llevo 6 años trabajando en la misma planta, he conseguido 3 aumentos y nunca he faltado al trabajo a menos que estuviera realmente enfermo. Cuido nuestro coche aunque tenga 15 años. Arreglo las cosas de aquí en lugar de llamar a alguien que no podemos permitirnos. Pero eso para ti no es ambición. Eso es solo dejarme llevar. No quería decir. Sí, querías. ¿Y sabes qué? Quizás tengas razón. Quizás no soy lo suficientemente ambicioso para ti. Quizás Brian habría sido una mejor opción. Me levanté. Pero está comprometido con otra persona. Alguien que no se pasa el tiempo llevando la cuenta. Así que ese barco zarpó hace 15 años, y según él, por una buena razón. Empezó a llorar de nuevo. ¿A dónde vas? A ninguna parte. Voy a dormir en el sofá esta noche. Puedes quedarte con la cama. Podemos solucionar esto. Me detuve en el umbral. ¿Podemos? Porque desde mi punto de vista, llevas meses trabajando en contra de este matrimonio, quizás más tiempo. Simplemente no tuviste las agallas de decírmelo a la cara hasta esta noche.
La dejé sentada allí en la mesa, rodeada de facturas, bolsas de la compra y los escombros de palabras que no podía retirar. Mi teléfono vibró una vez más antes de que intentara dormir. Otro mensaje de Brian. Oye, una cosa más. Si quieres mi opinión sincera sobre lo que dijo, dile que estoy comprometido con alguien que no compara a sus parejas. Además, dile que recuerdo perfectamente por qué la dejé. Buena suerte, hermano. Sonreí por primera vez en toda la noche. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de un hombre al que acababan de entregar toda la munición que necesitaba. Me desperté en el sofá con el cuello rígido y el sonido de ella moviéndose en la cocina. El olor a café me llegó primero, luego el de bacon. Estaba preparando el desayuno. Eso no había sucedido en meses. Cuando entré, había preparado un plato. Huevos revueltos, bacon, tostadas. Completo. Buenos días, dijo, con una voz demasiado alegre. He preparado tu favorito. Me serví café. Gracias. ¿Dormiste bien? No. Ella se estremeció. Yo tampoco. Estuve despierta toda la noche pensando en todo. Me senté a la mesa pero no toqué la comida. Solo sostuve la taza de café y esperé. Quiero arreglar esto, dijo, sentándose frente a mí. Lo que dije fue imperdonable, pero quiero intentarlo. Podemos ir a terapia, trabajar en la comunicación, lo que sea necesario. La terapia cuesta dinero. Encontraremos la manera. Hay sitios con tarifas variables, centros comunitarios. Tomé un sorbo de café. ¿De verdad crees que un terapeuta va a arreglar el hecho de que te has pasado meses, quizás años, diciéndole a todo el mundo que conocemos que te conformaste conmigo? Yo nunca dije eso. Saqué mi teléfono, abrí las capturas de pantalla de nuevo. Dijiste que tengo cero ambición. Dijiste que te preguntas cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes. Me comparaste con Brian, con los maridos de tus amigas, con gente exitosa al azar en Internet. ¿Qué parte de eso suena a que crees que somos compañeros iguales? Extendió la mano sobre la mesa para coger la mía. La retiré. Me estaba desahogando con mi hermana. Eso es lo que hacen las hermanas. Lo estás sacando de contexto. Contexto, claro. Dejé mi café. Aquí tienes algo de contexto. Me levanto a las 5 cada mañana. Conduzco 40 minutos hasta la planta. Paso 9 horas manteniendo equipos industriales en un edificio que está o helado o hirviendo, dependiendo de la estación. Vuelvo a casa. Ayudo con la cena cuando puedo. Arreglo cosas por aquí. Me encargo yo mismo del mantenimiento del coche porque los mecánicos cobran $200 solo por mirarlo. Y al final de todo eso, resulta que solo estoy dejándome llevar por la vida sin ambición. Tienes razón. Me equivoqué. No apreciaba lo que haces. ¿No lo apreciabas o no lo respetas? Porque son cosas diferentes. No respondió a eso. Me levanté. Me voy a trabajar. Gracias por el desayuno. ¿Vas a volver a casa esta noche? Me detuve, me di la vuelta. Vivo aquí. ¿A dónde más iría? Solo quería decir que pensé que quizás querrías espacio. Tengo espacio. Se llama el sofá. Cogí mis llaves. Ah, y una cosa más. Brian envió otro mensaje anoche. Quería que te dijera algo. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? Dijo que te dijera que está comprometido con alguien que no compara a sus parejas. También dijo que recuerda perfectamente por qué te dejó. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. Parece que tienes un patrón de alejar a la gente. Y 15 años después, sigues haciéndolo. Quizás pienses en eso mientras no estoy. Me fui antes de que pudiera responder. El trabajo fue un borrón. Mi supervisor, Garrett, notó que estaba raro. ¿Estás bien?, preguntó durante nuestra pausa para comer en la sala de descanso. Cosas de matrimonio, dije. Él asintió. Garrett se había divorciado 2 veces. Si alguien lo entendía, era él. ¿Necesitas hablar de ello?
Me dijo que debería haberse casado con su ex en lugar de conmigo. Silbó bajo. Eso es duro, tío. ¿Qué hiciste? Contacté con el ex. Me dijo por qué la dejó en el instituto. Resulta que no ha cambiado mucho. Garrett se rió, luego vio que no estaba bromeando. Espera, ¿de verdad hiciste eso? Sí, eso es frío. Respeto, sin embargo. La mayoría de los tíos simplemente habrían gritado y lo habrían empeorado. Le dio un bocado a su sándwich. ¿Y ahora qué? Ni idea. Una parte de mí quiere ver si podemos arreglarlo. La otra parte piensa que me mostró exactamente quién es y que debería creerla. Mi segunda esposa solía hacer eso. Compararme con su primer marido. Decía que él era más romántico, ganaba más dinero, todo eso. Probé con terapia, intenté cambiar, lo intenté todo. ¿Sabes qué lo arregló? ¿Qué? El divorcio. Algunas personas simplemente nunca van a estar satisfechas. Siempre van a encontrar algo malo porque el problema no eres tú, son ellas. Pensé en eso durante el resto de mi turno. Llegué a casa sobre las 6 y la encontré sentada en el sofá, todavía en pijama. Los platos del desayuno seguían en la mesa. ¿Día duro?, pregunté. No pude concentrarme en nada. No dejaba de pensar en lo que dijiste, en Brian. Puse mi bolsa del almuerzo en la cocina, empecé a limpiar el desorden del desayuno que había dejado. Lo llamé una vez, dijo en voz baja. Hace unos 3 años. Lo encontré en Facebook y le envié un mensaje solo diciendo hola, preguntándole cómo estaba. Dejé de fregar la sartén. ¿Llamaste a tu ex mientras estábamos casados? No fue así. Solo tenía curiosidad por saber cómo le había ido en la vida. Y nunca respondió. Pensé que quizás no lo vio. Pero ahora estoy pensando que lo vio y lo ignoró a propósito. Me di la vuelta. A ver si lo entiendo. A los 3 años de nuestro matrimonio, contactaste con tu exnovio. Él te ignoró, y en lugar de captar la indirecta, ¿te pasaste los siguientes 5 años comparándome con él de todos modos? Cuando lo dices así. ¿De qué otra manera debería decirlo? Has estado manteniendo viva la llama por un tipo que no quiere saber nada de ti, y me has estado castigando por no ser él. Me sequé las manos en el paño de cocina. Eso es patético. No me llames patética. No te estoy llamando patética. Estoy llamando patética a la situación. Hay una diferencia. Tiré el paño sobre la encimera. ¿Quieres saber qué es lo que realmente me fastidia? Tenías algo bueno. No éramos ricos, pero estábamos bien. Teníamos un techo, comida, un coche que funcionaba, el uno al otro. Y lo tiraste por la borda porque una versión fantaseada de tu novio del instituto parecía más brillante. No he tirado nada por la borda. Seguimos aquí. ¿Lo estamos? Porque estoy empezando a preguntarme si alguna vez me elegiste de verdad, o si simplemente fui el tipo que estaba disponible cuando no pudiste conseguir lo que realmente querías. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. No eran lágrimas manipuladoras para que la consolara. Lágrimas genuinas de alguien que finalmente se había dado cuenta de lo que había hecho. Te quiero, dijo entre lágrimas. ¿Me quieres a mí, o quieres la idea de no estar sola? No respondió. Cogí una cerveza de la nevera, una de las baratas que comprábamos a granel, y fui a sentarme en el porche. Nuestro edificio de apartamentos tenía estos pequeños porches de hormigón, apenas lo suficientemente grandes para 2 sillas, pero allí fuera se estaba tranquilo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi amigo, Elliot. Oye, tío, sigue en pie lo del póker el viernes. Me había olvidado de la noche de póker. Elliot la organizaba una vez al mes en su casa. Entrada de $5. Nada serio, solo una excusa para pasar el rato. Le respondí. Sí, aunque quizás necesite dormir en tu sofá después. Las cosas están complicadas en casa. La puerta siempre está abierta, hermano. Nos vemos el viernes. Me senté allí bebiendo mi cerveza, viendo el atardecer, pensando en cómo la vida cambia en una conversación. Ayer por la mañana, estaba preocupado por las facturas y los recargos.
Esta noche, me preguntaba si valía la pena salvar mi matrimonio. La respuesta debería haber sido obvia. 8 años juntos, una historia compartida. Para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Pero a veces lo malo es simplemente malo. Y ninguna cantidad de votos cambia eso. Salió al rato, envuelta en una manta, aunque no hacía frío. ¿Puedo sentarme? Me encogí de hombros. Ocupó la otra silla. Nos sentamos en silencio durante un rato. No quiero perderte, dijo finalmente. Entonces no deberías haber pasado los últimos meses haciéndome sentir como si ya lo hubieras hecho. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La miré. Sinceramente, no sé si puedes. La confianza no es como un interruptor de la luz. No puedes simplemente volver a encenderlo después de que alguien lo rompe. Entonces, ¿eso es todo? ¿Una pelea y hemos terminado? No es una pelea. Es un patrón. Brian lo vio hace 15 años. Yo lo estoy viendo ahora. La pregunta es si tú lo ves, y si estás dispuesta a cambiar quién eres a un nivel fundamental. Porque no puedo vivir con alguien que me ve como un premio de consolación. Se apretó más la manta. Nunca te vi de esa manera. Pues empieza a pensar en cómo se siente desde mi perspectiva. Cada vez que mencionas el éxito de otra persona, escucho que no soy lo suficientemente bueno. Cada vez que hablas de lo que otros tienen, escucho que lo que tenemos no vale nada. Y ahora sé que has estado diciendo las mismas cosas a tu familia y amigos. Eso no es desahogarse. Eso es una campaña. Nos quedamos sentados allí hasta que oscureció y se encendieron las farolas. A ninguno de los dos nos quedaban más palabras esa noche, pero las que ya habíamos dicho resonaban con bastante fuerza en el silencio. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Había estado durmiendo en el sofá toda la semana, cumpliendo con la rutina en el trabajo, volviendo a casa a un silencio incómodo y a sus intentos de conversación que no iban a ninguna parte. Lo intentó todo, disculparse, explicarse, prometer cambiar, preparar mis comidas favoritas, dejar notas. Nada de eso funcionó porque nada de eso abordaba el problema principal. Ella me veía como inferior, y no puedes dejar de ver eso una vez que lo has visto. Hice una pequeña bolsa antes de ir a casa de Elliot para la noche de póker. Ropa para el fin de semana. Cepillo de dientes, cargador del teléfono. Ella me observaba desde el umbral del dormitorio. ¿De verdad te vas a quedar allí todo el fin de semana? Necesito algo de espacio para pensar. ¿Sobre qué? Dejé de hacer la maleta y la miré. Sobre si quiero pasar el resto de mi vida con alguien que piensa que no soy lo suficientemente bueno. Yo nunca dije eso. No tuviste que decirlo directamente. Lo dijiste de 100 maneras diferentes. Cerré la cremallera de la bolsa. Volveré el domingo por la noche. Podemos hablar entonces. ¿Sobre qué? Sobre lo que viene después. Su rostro se descompuso. ¿Estás pensando en irte? Estoy pensando en muchas cosas. Elliot vivía en una casa pequeña a unos 20 minutos. Cuando llegué, los chicos de siempre ya estaban preparándolo todo. Cartas, fichas, cerveza en la nevera. Me alegro de que hayas venido, dijo Elliot, dándome una palmada en el hombro. Podemos hablar después si quieres, o podemos simplemente jugar a las cartas y fingir que la vida no existe durante unas horas. La opción 2 suena bien. Jugamos durante 3 horas. Gané $40, lo que me pareció la primera cosa que había salido bien en toda la semana. Sobre las 11, todos los demás se fueron a casa. Quedamos solo Elliot y yo, recogiendo las cartas y terminando las últimas cervezas. Y bien, dijo, ¿quieres hablar de ello? Le conté todo. La pelea, la respuesta de Brian, las capturas de pantalla, el patrón de comparaciones. Escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que apreciaba de Elliot. No intentaba arreglar las cosas. Simplemente escuchaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un minuto. «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?», dijo finalmente. «Sí, pero esperas que alguien te dé permiso para hacerlo, o te convenza de no hacerlo, o algo así». «Quizás. No puedo decirte qué hacer con tu matrimonio, tío. Pero puedo decirte lo que veo».
Has estado diferente estos últimos meses. Más callado, menos tú mismo. Pensé que era solo estrés del trabajo o lo que sea, pero ahora tiene sentido. Ella te ha estado convenciendo lentamente de que no eres lo suficientemente bueno, y empezaste a creértelo. No creo que me lo crea. ¿Estás seguro? Porque te has disculpado 3 veces esta noche por ganar manos. Ganaste limpiamente, pero seguías pidiendo perdón como si no te lo merecieras. Ese no es el tipo que conozco desde hace 6 años. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba haciendo eso. Mira, continuó Elliot, estuve con alguien así una vez. Nunca satisfecha. Siempre señalando lo que no hacía bien, comparándome con sus ex. Me quedé demasiado tiempo porque pensaba que las relaciones eran así. Resulta que no. Algunas personas te construyen. Otras te derriban. Has estado con una demoledora durante 8 años. 8 años es mucho tiempo para tirarlo por la borda. También es mucho tiempo para desperdiciarlo si nada cambia. Se levantó, empezó a plegar la mesa de cartas. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es tuya. Pero no te quedes en un matrimonio solo porque tienes miedo de empezar de nuevo. Eso no es una razón, es una excusa. El sábado por la mañana, me desperté en la habitación de invitados de Elliot sintiéndome más descansado que en semanas. Sin tensión en el aire, sin andar con pies de plomo, sin tener que cuidar el humor de alguien, solo silencio. Mi teléfono tenía 7 mensajes de ella. Buenos días. Te echo de menos. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Por favor, contesta. Lo siento. Sé que no paro de decirlo, pero lo digo de verdad. ¿Te quiero? Por favor, vuelve a casa. No respondí, no porque quisiera herirla, sino porque todavía no sabía qué decir. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Su hermana, Natalie. Consideré no contestar, pero la curiosidad me pudo. ¿Hola? Hola. Me ha contado lo que pasó. ¿Podemos hablar? Claro. Está hecha un desastre. Lleva días llorando. Sabe que la ha fastidiado. Natalie, vi los mensajes entre vosotras dos. Sé lo que ha estado diciendo de mí durante meses. Así que, si esta es una llamada para decirme que estoy siendo demasiado duro, ahórratela. Silencio al otro lado. ¿Te enseño eso? Dejó su portátil abierto. No debería haber mirado, pero lo hice. Más silencio. Mira, dijo finalmente Natalie, quiero a mi hermana, pero ha sido así toda su vida. Siempre mirando lo que tienen los demás. Nunca feliz con lo que tiene. Mis padres intentaron arreglarlo. Sus amigos lo intentaron. Yo lo intenté. Nada funciona. Ella es como es. Entonces, ¿por qué llamas? Porque es mi familia y tengo que intentarlo. Pero sinceramente, entre tú y yo, si te vas, lo entiendo. Nadie debería tener que vivir con alguien que le hace sentir pequeño. No me esperaba eso. ¿Sabe ella que piensas así?, pregunté. No, y no se lo digas. Pero quería que supieras que, decidas lo que decidas, al menos una persona de su familia no te culpará. Colgamos. Me quedé allí mirando mi teléfono, pensando en lo que dijo Elliot, lo que dijo Natalie, lo que había dicho Brian. 3 personas diferentes, 3 perspectivas diferentes, todas diciendo lo mismo. El problema no era yo. El domingo por la tarde, volví al apartamento. Estaba sentada en el sofá, con la tele puesta pero sin mirarla. El lugar estaba más limpio de lo que lo había visto nunca. Había estado limpiando por estrés, que era como sabía que estaba realmente en pánico. Hola, dijo, levantándose de un salto. Me alegro de que hayas vuelto. Dejé mi bolsa en el suelo. Tenemos que hablar. Vale, sí, de lo que quieras hablar. Me senté en la silla de enfrente, no a su lado. La distancia era deliberada. He estado pensando todo el fin de semana en nosotros, en lo que dijiste, en todo. Yo también. Quiero arreglar esto. Haré lo que sea. Aquí está la cosa.
Sigues diciendo que quieres arreglarlo, pero no creo que entiendas lo que está roto. No es solo lo que dijiste sobre Brian. Son años de pequeños cortes. Cada comparación, cada mención de lo que no tenemos, cada vez que has insinuado que no soy suficiente. Eso no es algo que la terapia arregle. Así eres tú. ¿Puedo cambiar? ¿Puedes? Porque tu hermana no lo cree. Brian no lo cree. Y sinceramente, después de ver cómo hablabas de mí a todo el mundo a mis espaldas, yo tampoco lo creo. Su rostro se puso pálido. ¿Hablaste con Natalie? Me llamó. Dijo que has sido así toda tu vida. Siempre queriendo lo que no tienes. Nunca apreciando lo que sí. ¿Se equivoca? No respondió. Era lo que pensaba. Me incliné hacia adelante. No soy perfecto. Tengo un trabajo normal con un sueldo normal. Conduzco un coche viejo y nuestro apartamento no es lujoso. Pero cumplo cada día. Me encargo de las cosas. Cuidé de ti. Y tú me lo pagaste tratándome como un sustituto de algo mejor. Eso no es justo. ¿No lo es? Contactaste con Brian hace 3 años mientras estábamos casados. Llevas años comparándome con él y con todos los demás. Le dijiste a tu propia hermana que te preguntas cómo sería tu vida si hubieras tomado decisiones diferentes. ¿Qué parte de eso suena como alguien que está feliz con lo que tiene? Estaba llorando ahora. Sollozos completos. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que merezco algo mejor que esto. Merezco a alguien que me mire y piense que ha tenido suerte, no a alguien que me mire y piense que se ha conformado. No hagas esto, por favor. Me levanté. Voy a quedarme con Elliot un tiempo. Necesito tiempo para averiguar lo que quiero. El alquiler está pagado hasta fin de mes. Después de eso, tendremos que hablar de cosas prácticas. ¿Me estás dejando? Estoy dejando una situación que me ha estado haciendo sentir inútil durante más tiempo del que quiero admitir. Hay una diferencia. Cogí mi bolsa, metí algunas cosas más. Me siguió por el apartamento, suplicando, llorando, prometiendo que las cosas serían diferentes. Pero las promesas de alguien que se había pasado años mostrándote exactamente quién era no significan mucho. En la puerta, me detuve, me volví una última vez. Para que conste, espero que encuentres lo que buscas. Espero que descubras cómo ser feliz con lo que tienes en lugar de querer siempre lo que no tienes. Pero no puedo ser la persona que sufre mientras tú lo descubres. ¿Y en qué nos deja esto? Sinceramente, todavía no lo sé. Pero sé que no puedo seguir viviendo así. Salí, me subí a mi coche de 15 años del que se había quejado 100 veces, y conduje de vuelta a casa de Elliot. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Lo puse en silencio y me fui a la cama temprano. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme. Pasaron 3 semanas. Me quedé en casa de Elliot, fui a trabajar, pagué mi mitad de las facturas a distancia. Ella seguía intentando contactarme. Mensajes todos los días, llamadas que no contestaba, correos electrónicos que se hacían más largos y desesperados. Entonces algo cambió. Su amiga Diane me llamó. Oye, sé que esto es raro, pero necesito decirte algo. Ha estado publicando en Facebook sobre cómo la abandonaste, haciéndose pasar por la víctima. Por supuesto que lo está haciendo. Sí, pero aquí está la cosa. Algunos de nosotros recordamos sus publicaciones de antes, las que se quejaba de ti constantemente. Unas cuantas personas le están echando en cara en los comentarios. Se está poniendo feo. Revisé Facebook. Efectivamente, hizo una publicación sobre cómo me fui sin intentar arreglar las cosas, cómo se supone que el matrimonio es para siempre, cómo está devastada. Los comentarios estaban divididos. Algunas personas simpatizaban, pero otras, gente que había visto sus sutiles ataques hacia mí durante meses, no se lo tragaban. Un comentario de su antiguo compañero de trabajo destacaba: ¿no publicaste el mes pasado sobre desear haberte casado con alguien más ambicioso? Las acciones tienen consecuencias. Otro de alguien que no reconocí, quizás se fue porque te pasaste años haciéndole sentir que no era lo suficientemente bueno. Solo es una idea.
Borró ambos comentarios, pero la gente les había hecho capturas de pantalla. La narrativa que intentó construir se estaba desmoronando porque había pasado demasiado tiempo construyendo una diferente. No participé, no comenté, no publiqué mi versión. Solo observé cómo se daba cuenta de que tratar mal a alguien en público tiene consecuencias públicas. Su hermana Natalie me envió un mensaje. ¿Quiere quedar, hablar en persona? No tienes por qué, pero me pidió que te lo preguntara. Lo pensé. Teníamos que tener una conversación eventualmente sobre cosas prácticas. El contrato de alquiler terminaba en 2 meses. Teníamos cuentas conjuntas que cerrar, cosas que dividir. Vale. Cafetería en la calle principal. Mañana a las 2. Lugar público, 1 hora, solo logística. Al día siguiente, llegué 5 minutos antes. Ella ya estaba allí, con peor aspecto que nunca. Ojeras oscuras, el pelo recogido desordenadamente, vestida con chándal. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Tenemos que encargarnos de las cosas prácticas. El alquiler, las cuentas, todo. Cierto, logística removió su café nerviosamente. ¿Pero podemos hablar de nosotros primero? No hay mucho de qué hablar. Por favor, solo escúchame. Respiró hondo. Ahora lo entiendo. Veo lo que hice. Perderte me hizo entender lo que tenía. Ese es el problema. No deberías tener que perder algo para apreciarlo. Lo sé. Te estaba dando por sentado. Estaba tan centrada en lo que no teníamos que no podía ver lo que sí teníamos. Tenías razón en todo. Bebí un sorbo de mi café. Vale. ¿Vale? ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga? Me estás diciendo cosas que ya sabía. Te pasaste años haciéndome sentir inadecuado. Me comparaste con todo el mundo. Deseaste haberte casado con otro. Ahora lo sientes porque hay consecuencias. Eso no es crecimiento. Eso es solo arrepentimiento. Es más que arrepentimiento. Lo entiendo de verdad ahora. He hablado con una terapeuta. Me ayudó a ver mis patrones. Bien. Me alegro de que estés trabajando en ti misma. Pero eso no cambia lo que pasó. Le temblaban las manos. Entonces, ¿hemos terminado? ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? Han sido 8 años. Pero sí, hemos terminado. Mataste este matrimonio lentamente durante meses y años. Yo solo soy el que finalmente reconoció el cadáver. Empezó a llorar. No del tipo manipulador de antes. Del tipo que viene de aceptar algo que no quieres aceptar. Arruiné lo mejor que he tenido, susurró. Sí, lo hiciste. Y la peor parte es que lo hiciste a propósito. Cada comparación, cada queja, cada vez que mencionabas a Brian, estabas construyendo un caso de por qué merecías algo mejor. Resulta que soy yo el que merece algo mejor. Pasamos el resto de la hora repasando la logística. Ella encontraría un nuevo lugar, más pequeño y barato. Yo me quedaría con el coche ya que lo pagué. Dividiríamos los pocos ahorros que teníamos. No se necesitaban abogados ya que mantuvimos las cosas simples. Al final, cuando nos levantamos para irnos, me agarró del brazo. Si tuviera un deseo, sería volver atrás y apreciar lo que tenía cuando lo tenía. Aparté suavemente mi brazo. Si yo tuviera un deseo, sería que te hubieras dado cuenta de eso antes de destruirnos a los dos. Salí de esa cafetería y me sentí más ligero que en años. El peso de intentar ser suficiente para alguien que nunca pensaría que lo era, se había ido. Era hora de encontrar a alguien que no me hiciera cargar con ese peso en primer lugar. 6 meses después, estaba sentado en un bar después del trabajo con algunos chicos de la planta. Un bar diferente, gente diferente, una versión diferente de mí mismo. Elliot me había ayudado a encontrar mi propio sitio. Un pequeño estudio, nada lujoso, pero era mío. Sin tensión, sin comparaciones, sin andar con pies de plomo cada vez que abría la boca. Solo paz. ¿Otra ronda?, preguntó Garrett. Claro, ¿por qué no? Mientras esperaba las bebidas, a una mujer en la mesa de al lado se le cayó el teléfono.
Lo recogí, se lo devolví. Gracias, dijo, sonriendo. Soy Riley. De nada. Solo soy un tipo que recoge teléfonos, al parecer. Se rió. Una risa real y genuina por mi broma mediocre. Hablamos durante 20 minutos. Era enfermera, trabajaba horas locas, conducía un coche más viejo que el mío. No mencionó el éxito de nadie, no comparó nada, solo habló de su perro y de lo mala que era manteniendo las plantas vivas. Cuando se fue, escribió su número en una servilleta. Llámame si quieres. Sin presión. Me guardé la servilleta en el bolsillo. Quizás lo haría. Los papeles del divorcio llegaron 2 semanas después. Simple, de mutuo acuerdo. Ella se quedó con sus cosas. Yo con las mías. Un corte limpio. Me encontré con Natalie en el supermercado ese fin de semana. Hola, dijo torpemente. ¿Cómo estás? Bien. De hecho, tú bien. Bien. Escucha, pensé que debería saberlo. Se ha mudado de nuevo con nuestros padres, perdió su trabajo porque no podía concentrarse. Lo está pasando mal. Siento oír eso. ¿De verdad lo sientes? Lo pensé. Sí, de hecho. No le deseo cosas malas. Solo desearía que se hubiera entendido a sí misma antes de arrastrarme con ella. Natalia sintió. Para que conste, habla de ti constantemente, de cómo la fastidió, de cómo tenías razón en todo. Se ha convertido en la historia con moraleja de nuestra familia sobre dar a la gente por sentada. Eso es duro. Lo es, pero también es merecido. Cambió su cesta de la compra de mano. Preguntó por ti la semana pasada. Quería saber si estabas viendo a alguien. ¿Qué le dijiste? Que ya no es asunto suyo. Que tomó su decisión y tiene que aceptarla. Nos despedimos y seguimos nuestros caminos. Sí, llamé a Riley. Salimos. Luego volvimos a salir. Conoció a Elliot, quien dio su aprobación. Ni una sola vez me hizo sentir que no era suficiente. Se reía de mi sarcasmo, no le importaba mi coche viejo, dividíamos las cuentas sin convertirlo en un tema de dinero. A los 3 meses de salir, estábamos cenando en su casa cuando dijo, ¿puedo decirte algo? Claro. Mi ex solía quejarse constantemente de lo que yo no tenía, de lo que no podía darle, de cómo a otros les iba mejor. Salir contigo es como respirar aire fresco después de estar bajo el agua. Sonreí. Qué curioso. Estaba pensando lo mismo. Somos un desastre, ¿verdad? Quizás, pero somos un desastre que se aprecia mutuamente. Levantó su copa de vino barato. Por apreciar lo que tenemos. Choqué mi copa contra la suya. Por no comparar a las parejas. El mes pasado, vi a mi ex a lo lejos en un centro comercial. Parecía cansada, derrotada. Una parte de mí pensó en acercarse, decir algo, pero ¿qué diría? Ya habíamos dicho todo lo que importaba. Se había pasado años deseando tener la vida de otra persona. Ahora vivía con las consecuencias de ese deseo. Yo tenía a alguien que me miraba y pensaba que había tenido suerte. Alguien que no necesitaba que yo fuera nadie más que quien ya era. Brian había tenido razón todo el tiempo. Algunas personas cambian. Otras, simplemente, nunca aprenden. Solo me alegraba de haber aprendido finalmente a alejarme de las que no lo harían. Y nunca miré atrás.